García en CRC 89.1 Radio. Seis minutos y en el día de hoy vamos a seguir discutiendo ese tema nacional, no solo el tema de la huelga general que está afectando a todo el país, sino al fin y al cabo que es lo que importa es la posible aprobación o no del llamado plan fiscal, mal llamado plan fiscal, pues es el proyecto de ley para reestructurar en la realidad todas las finanzas públicas. Eso es mucho más que un proyecto únicamente fiscal. Con nosotros hoy, don Gerardo Corrales, quien es economista y es un consultor personal muy conocedor de la área económica, de la área financiera, una persona que ha aportado mucho a la discusión del país. También tenemos a don Jorge Benavides de la empresa JB, que es también economista, también financiero, y vamos también a tener por teléfono un poquito más adelante en el programa don Randall Díaz Salazar, quien es corredor de bolsa y experto en finanzas familiares. Muy buenas tardes, don Gerardo. Muy buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. A ver, don Gerardo, arranquemos con usted. ¿Cómo está a este momento la situación frente al proyecto de ley de reestructuración de todas las finanzas públicas? Sí, el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que se conoce como el expediente 20.580, fue sometido a un procedimiento de vía rápida, de aprobación rápida, que se llama el 208 bis, lo cual implica que fue sujeto a 2 sesiones, donde se presentaban mociones, y se presentaron alrededor de 2.000 mociones que ya fueron discutidas, algunas aprobadas, otras rechazadas. Ya hay un texto que incorpora las mociones aprobadas. Lo que corresponde ahora es que la presidenta de la Asamblea, en el plenario, aquellas mociones que fueron rechazadas, los diputados tienen todavía la opción de reiterarlas. ¿Cuántas son? Son 383. Eso es lo que se está discutiendo en este momento. Sí, en el señor. Congreso. Y el texto no se puede modificar, ni tampoco se puede modificar la redacción de esas 383 mociones. Simplemente lo que corresponde ahora es votar aprobada o desaprobada. En los últimos días el presidente de la República ha salido varias veces a público, más había una gran crítica de que el presidente de la República pues había guardado una posición de distancia con relación a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y principalmente la huelga de todo el sector público, maestros, empleados de la caja, hasta del poder judicial, de municipalidades, en fin, bloqueos en todo el país, lo que ha dado grandes discusiones de, por un lado, lo que es el derecho a la huelga, pero por otro lado, el derecho constitucional que tenemos todos los costarricenses, pues de ir y venir, y si queremos ir a trabajar, y si queremos, como el caso de los turistas, ir a una parte del país, a hacer una visita, poder hacerlo. Todo lo que esté negociando en esta mesa de negociaciones, cuyo plazo está indicado para mañana, último día en que, bajo el visto bueno de la Iglesia, gobierno y sindicatos se reúnen, pero que pueden negociar si no se pueden cambiar las mociones existentes, o sea, hasta dónde vale o no vale esa negociación. Tendrían que encontrar alguna moción cuyo texto se acerque a lo que los sindicatos y el gobierno hayan negociado, llámese cesantía, anualidades, y si no, habría que presentar nuevos proyectos de ley, como entiendo yo que ya se presentó uno para satisfacer una demanda que tenían los sindicatos de educadores sobre un tema que ellos llaman de recargas. Jorge Benavides, a ver, ¿qué garantía tiene, por ejemplo, en el caso de los sindicatos? Yo sé que su posición personal es de que se debe discutir un poquito más ciertos aspectos de la ley de fortalecimiento, reestructuración, en fin, todo el poner al día a Costa Rica en lo que se refiere al tema de las finanzas públicas. Bajo su visión, las negociaciones que están haciendo gobierno y sindicato
pueden fructificar? En este momento no. Ya han pasado bastantes días de negociación. Hoy estamos al día 18, 18. de huelga. O sea, ha sido la huelga reciente, o sea, de los últimos 15, 20 años, Sí, más larga incluso que de la la del llamada Combo del ICE. del Combo del ICE. Ujú. Ya no, ya el tiempo pasó. Ya en este momento no va a haber, a mi criterio, no va a haber un consenso entre hoy y mañana, no va a haber ningún tipo de cambio. Son dos posiciones totalmente radicales. El gobierno no va a cambiar su forma, los sindicatos tampoco. Y esto va a irse a la Asamblea Legislativa y la Asamblea avanzó mientras estaba la huelga, avanzó bastante y ya. ¿Cuántos votos en este momento tiene el apoyo para el Mayoría. plan de fortalecimiento? El gobierno tiene la mayoría de votos, 32. 32. Ok, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ya, don Gerardo, don Jorge, ¿qué pasaría si la Asamblea Legislativa aprueba sin que gobierno y sindicatos se hayan puesto de acuerdo? ¿Qué puede pasar en el país? Porque esta sería tal vez la primera experiencia, porque en el caso del Combo del ICE, el gobierno se echó para atrás, ¿ok? Y la Asamblea Legislativa también. En este caso, sería que la Asamblea Legislativa aprueba la ley con toda la oposición de los sindicatos del país. Bueno, no, yo la lectura que tengo es, a propósito, la presidenta de la Asamblea Legislativa anunció ayer que hoy, en el plenario, ella va a resolver favorablemente la admisibilidad de estas 383 mociones de reiteración. Hecho eso, lo que seguiría es, la próxima semana va a haber sesiones de discusión de esas mociones en cuanto a que se rechazan o se aprueban. ¿No se puede cambiar siquiera una palabra de esas mociones? Nada, no se puede tocar nada del texto porque se fue por la vía rápida. Y van a haber sesiones lunes, martes y miércoles, en las mañanas. Entendiendo un poco la negociación política, yo creo que ya los sindicatos y el gobierno deben tener identificadas cuáles mociones se pueden acercar de reiteración a lo que están buscando. Ahí hay mociones, por ejemplo, de José María Villalta, que ha estado apoyando la huelga. Yo imagino que José María sabe cuáles mociones pueden acercarse a los requerimientos de los sindicatos. Y si no, tendría que pactarse entre gobierno, asamblea y los sindicatos el compromiso de presentar después proyectos que atiendan los requerimientos de la huelga. Pero un proyecto puede entrar de una forma, como todos popularmente dicen, entra un gato, por hablar en gatos, en la huelga de los gatos, y puede salir un cocodrilo o un elefante. O sea, no necesariamente el proyecto de ley que entra, simple y sencillamente lo pasa integralmente y sale del otro lado con la aprobación de los 57 diputados, ni siquiera la Claro, mayoría. lo que pasa es que cuando hay negociaciones políticas, me imagino yo, se hacen pactos, entre comillas, de caballeros, de acuerdos específicos, y yo creo que eso es lo que estaría sucediendo. La gravedad del asunto, Antonio, es que el tiempo se acabó en mi criterio y ya los mercados internacionales no nos creen, porque solamente les hemos dado noticias negativas, por ejemplo, el error que hubo de presupuestación de 900.000 millones de colones, el tema de haber... Eso impactó... Claro, negativamente, haber aprobado pagos sin la autorización de la Asamblea Legislativa, el tema de la huelga. O sea, estuvo correcto que la Asamblea Legislativa llamara al expresidente de la República y le cobrara, como lo hizo, por ejemplo, Liberación Nacional, le cobrara al expresidente, pues de alguna forma haber engañado al país y al propio sector político, el sector empresarial y al propio sector sindical, dejando un hueco en las finanzas públicas. Yo creo que eso dentro del control político es aceptable, pero desde el punto de vista financiero para mí era irrelevante, porque lo que los inversionistas locales e internacionales quieren es una señal positiva, y esa señal positiva, sea con los arreglos o no con los sindicatos, es la aprobación del paquete fiscal, que es insuficiente, daría como el 1% del Producto Interno Bruto, cuando el ajuste que hay que hacer mínimo es de 3,5–4%. Pero hay un programa adicional de medidas que la ministra de Hacienda presentó, de ley de empleo público, rediseño del aparato estatal, renegociación de deudas, que harían que se recupere. El tema es que la luz verde de aprobación abriría la posibilidad
que Hacienda tenga acceso a recursos a través de préstamos de organismos internacionales. El problema hoy de Hacienda es liquidez, no hay plata. Y por eso tuvo que pedirle prestado 500.000 millones de colones al Banco Central a través de esto que se llama letras de tesoro. Pero las necesidades de aquí a diciembre aún son mayores para pagar salarios, para pagar pensiones, para pagar aguinaldos. Entonces, esa desangre hay que taparlo. Y la forma de taparlo es, aparte de las letras del tesoro, con la aprobación del proyecto fiscal. Estamos con don Gerardo Corrales, economista, financista, asesor en el campo, y con don Jorge Benavides, también economista y experto en finanzas. Don Jorge, estábamos hablando, bueno, que don Gerardo insiste en de que hay que aprobar el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, toda esa reestructuración fiscal. Pero a su juicio, ¿cómo ve usted los cambios que deberían ser hechos en el pasado o lo que se puede negociar dentro de estas mociones de reiteraciones o de estos acuerdos con nuevos proyectos de ley que eventualmente puedan corregir esta o aquella situación que gobierno y sindicatos se pongan de acuerdo, pero que no esté al momento para que pueda ser votado? En este momento, como le dije, no hay tiempo ya ya el plan se fue y ahora nada más esperar que entre ¿Qué hay la de Asamblea bueno, Ejecutiva. qué hay de malo en el plan? De una forma resumida. Malo que en ninguna parte del plan se ataca lo que es el problema más grande que tiene Costa Rica, que es la evasión fiscal. Eso deberían de llevar un proyecto de ley totalmente aparte. ¿Por qué o paralelo. no se atacó a su juicio? Presiones de los sectores empresariales, presiones de un sector que tiene mucho poder político, porque Sí. la evasión, si hablamos de evasión, hablamos al fin y al cabo Desde el más pequeño hasta el más grande. Es evasión. O sea, la figura o el delito lo comete desde el más pequeño hasta el más grande. Sería demasiado irresponsable de mi parte señalar un grupo o decir que hay presión. Sí hay presiones, por supuesto. Porque ¿cómo puede ser posible que Hacienda dé los resultados de evasión, den las listas, todo el mundo sepa quiénes son, pero no se combate la evasión como tal? Aquí, y lo hablábamos fuera de micrófono, lamentablemente la evasión no es castigada como debería, como por ejemplo en Estados Unidos o como en países de Europa. Aquí no, aquí. Pero nada eso más- se podría hacer a través de un otro proyecto de ley, Exactamente. con A eso es lo que me puntualmente cambiando hasta los delitos relacionados con la evasión. Exactamente. Aquí en este momento, si hubiera una decisión sana con respecto a este tema, se le llevará un proyecto de ley donde se modifique la evasión, se modifique, se categorice los grados, perdón, a la hora de castigarlo, que sea un castigo severo, no como ahora, que nada más llegan, por ejemplo, usted le cierran lo notifican y le cerraron el negocio, le cerraron la empresa tantos días, etcétera, etcétera, y una multa. Aquí necesitamos algo más severo, algo que obligue a pagar impuestos, pero también yo soy de la política que no todas las actividades deberían estar grabadas por impuestos. Hay actividades que no, o sea, si yo hubiera estado o formaría parte de la gente que hizo íntegramente este plan fiscal, yo, por lo menos, es mi opinión personal, yo no hubiera grabado ni educación, ni salud, ni canasta básica. Sí, porque en la realidad, un tema que es nacional y es interesante en la encuesta de la UCR, que una gran mayoría de la población está de acuerdo con las protestas o con enfrentarse al plan fiscal. Lo que la gran mayoría no está de acuerdo es que se hagan bloqueos, que se impida a la gente de llegar a sus trabajos, los que Sí, limitar la libertad. que tienen que trabajar. Además, bueno, hay temas que son complejos de evaluar, como por qué un trabajador del sector público puede tener un derecho de cesantía a 20 años y aunque renuncie recibe toda su cesantía, al paso que en la empresa privada el máximo de tope es 8 años y si renuncia no recibe esos fondos. Bueno, ¿cómo solucionar? Pero es que lo bonito de este debate es que salieron a la luz un montón de variables o un montón de cosas que la gente desconocía. Por ejemplo, los sindicatos en este momento, a mi criterio, están peleando por sus propios privilegios.
pero son privilegios que deberían de ellos también renunciar. Porque ya Costa Rica ya no está para ¿cómo se llama? Para mantener ciertas empresas. Costa Rica no está para convenciones colectivas. Ya no estamos, ya nuestra economía prácticamente colapsó, y don Gerardo no me va a dejar, no me deja mentir. La economía de nosotros colapsó, y es el momento tanto que el sector público también ceda. Es que están exigiendo, pero no están cediendo tampoco. Creo que Costa Rica, nosotros podríamos llevar un plan fiscal, una reforma fiscal, pero que sea equitativa y que también se obligue al que no pagó a pagar algo más severo. Bueno, vamos a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a tener a don Randall Díaz y a seguir. Me encantaría que ustedes explicaran un poco qué pasa con el país si no se aprueba el plan fiscal. Si corremos el riesgo de que nos pase lo que pasó en Grecia, o se podría pasar la repetición. Obviamente que mucha de la gente que nos escucha no estuvo presente en la época de don Rodrigo Carazo cuando presidente, pero siempre se le menciona como la crisis histórica más importante de Costa Rica. Vamos a un corte y ya regresamos. Radio. Hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto y a la humildad. Que los temas urgentes del país no se conviertan en luchas de egos ni caprichos. Costa Rica, más que nunca, nos llama a la calma, a la unión y al respeto. Respetemos a quienes defienden su derecho a no estar de acuerdo, y también respetemos a todos los que quieren trabajar en normalidad. Respetemos a quienes tienen problemas de salud y deben ser atendidos. Respetemos a quienes legítimamente quieren decir no a más impuestos. Pero que nada interrumpa el rumbo de progreso y bienestar que debe mantener nuestra querida Costa Rica. Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Teleplus Digital es cable inalámbrico, más de 50 canales digitales, SPO, Cinemax, ESPN, Sony, Warner, Discovery, TDN, Disney, Cartoon Network, Animal Planet, MTV, History, Cinemax y muchos más por tan solo 10,500 al mes. Con Teleplus no pagas por canales de relleno y tenés acceso a todos los canales nacionales. Teleplus Digital a un precio increíble. Llámanos al 2286-3344 o búscanos como teleplustv.com. Teleplus Digital. Estás escuchando Compromiso CRC con el periodista Antonio Alexandre García por CRC 89.1 Radio. 2:23 minutos en Compromiso CRC 89.1. Aquí en estudio estamos con don Gerardo Corrales, economista, asesor en el área financiera, y también con don Jorge Benavides. Por la línea telefónica tenemos a don Randall Díaz Salas, quien es un corrector de bolsas y experto en finanzas, sobre todo en lo que se refiere a las finanzas familiares. Muy buenas tardes, don Randall Díaz. Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a don Gerardo y a don Jorge, ambos exponiendo tesis muy importantes en torno a este tema tan relevante en la palestra nacional. Yo lo llamo, y es corta tal vez la intervención, porque hoy en la mañana leía lo que usted escribió en su Facebook. A mí me gustaría que usted repitiera lo que usted puso en su Facebook, porque tal vez a veces de manera general la población dice, bueno, el señor presidente de la República no ha estado presente, bueno, aunque últimamente ha estado bastante presente, o que no gobierna con el pulso que debía gobernar. Explique un poco lo que usted dice en su Facebook y por qué al fin y al cabo lo tomo como una defensa honesta y sincera con relación a nuestro presidente de la República. Bueno, yo lo que creo es que desde mi trabajo de finanzas familiares como corredor de bolsa acá en Costa Rica desde hace 25 años y también con asesorías de bursátiles a nivel internacional, etcétera, creo que aquí hay que informarse muy bien y me preocupa mucho que el costarricense promedio tal vez esté llevando a cabo luchas sin pleno conocimiento de causa o con total información de lo que significa el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, y su posición en contra o a favor, independientemente de que la exprese, debe estar bien fundamentada. Entonces yo decía por ahí que hace unos días leía: despotricar contra el presidente por el déficit fiscal es como increpar a la nutricionista por estar 30 años gordo. En realidad hay que comenzar por ahí. El gobierno actual, en conjunto con la Asamblea Legislativa, están tratando de corregir el rumbo económico de cosas que no se hicieron por muchos años atrás.
sea que la reforma actual que se pretende no es perfecta y que falta modificar en materia de gastos o recorte de gastos algunos elementos, sea que falta legislar sobre temas de evasión, como lo estaban exponiendo, pues sí, eso es muy importante también, pero tenemos que informarnos en torno a todo lo que está pasando, en torno al anteproyecto de ley que está en este momento en discusión. Hay que dejar de divulgar noticias falsas en primer lugar, hay que leer. Hoy en día el país está dividido como en 4 grupos, los que no están de acuerdo y los que sí, los que se informan y los que no se informan. Entonces tenemos los que no están de acuerdo y no se informan, creando caos, los que no leen, divulgando noticias tergiversadas, malintencionadas o del todo falsas acerca de la canasta básica, del IVA, de las cooperativas, que el esposo de la ministra, que La Nación, que Canal 7, que confundiendo lo que es el pago de una frecuencia por con el impuesto sobre la renta que pagan determinados medios, en fin, los que leen y no están de acuerdo en protestas y huelgas, y los que leen y están de acuerdo preocupados porque no pueden ir al trabajo. Entonces ahora surge también otro grupo de costarricenses que han estado debatiendo en torno a que si otro candidato hubiera quedado presidente, eso no hubiera pasado, lo cual es definitivamente falso. Ya la Asamblea Legislativa anterior había dado indicios de que la discusión en torno a la reforma fiscal era tema prioritario para la economía del país, y así tenían también por mandato los actuales diputados que fueron elegidos por el pueblo costarricense. No recuerdo haber escuchado nada en contrario en la campaña política reciente. Esto le hubiese tocado en realidad a cualquier candidato. Ya Costa Rica se sumió en luchas bastante desgastantes en el pasado. Recordemos la del TLC, donde se hablaron cosas de terror hasta que se promovía el tráfico de órganos humanos, etcétera, cosas que fueron mal intencionadas o que fueron mal divulgadas, y fueron corrillos de información negativa que circularon en torno a eso. Entonces, yo preocupado por esa tesis desde mi punto de vista de asesor financiero, patrimonial, familiar, he tratado de divulgar la información, pero el llamado es a que esta lucha por orientar el rumbo económico del país no lleve al país a sumirse en una lucha de ignorancia, en donde muchos están hablando sin informarse, sin leer, sin analizar, y por ahí es donde tenemos que comenzar a discutir como costarricenses, y para eso ya elegimos también a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, quienes están en este momento discutiendo el rumbo económico de nuestro país. Don Randall, usted es corredor de bolsas nacional e internacional. ¿Esto está afectando la imagen del país afuera? Definitivamente sí. La caída en los bonos, de los precios de los bonos de Costa Rica, la imagen, las amenazas de las calificadoras de riesgo, ya que han cambiado los outlook, que se llama, o sea, las vistas preliminares en torno a la baja de categoría de la clasificación de riesgo, y en una coyuntura internacional donde la Fed está aumentando tasas de interés, es para nada favorable en esta discusión. Sea lo que se resuelva próximamente, es de importancia para traer tranquilidad a los inversionistas internacionales y generar un clima de posibilidades de inversión, de un espectro positivo en ese entorno, porque el no hacer significa también el dejar de invertir en el ámbito económico para muchos empresarios y para inversionistas internacionales. Muchísimas gracias, don Randall Díaz Salas, corredor de bolsas nacional e internacional y experto en finanzas familiares. Muchísimas gracias, don Randall. Muchas gracias a ustedes. Don Gerardo y don Jorge, a ver, ¿qué puede pasar con Costa Rica si no se aprueba el plan fiscal, objetivamente? Bueno, primero que todo, yo no quisiera imaginarme ese escenario, pero lamentablemente estamos cerca. Y lo que sucede es que si el plan fiscal no se aprueba, los inversionistas, los acreedores, tanto locales como internacionales, empiezan a vender papel de Costa Rica, los bonos. Entonces el primer efecto es que la valoración de los títulos costarricenses empieza a caer. De hecho ya está cayendo 4%. Y nuestros fondos de pensiones, nuestras reservas de seguros, los portafolios de los fondos de inversión, los portafolios de ahorros individuales, dependen de la valoración en muchos de esos títulos. Entonces, los costarricenses, pensionados y demás, tendríamos pérdidas inmediatas en la valoración. En el caso de Grecia, que fue tan crítico,
la pérdida de valoración en el peor momento fue de un 50%. Es como que a usted le digan, su casa hoy vale 100, pero mañana en crisis vale 50. O sea, ahí todos perdemos. En segundo lugar, se puede generar pánico y una corrida contra el colón, en cuyo caso la gente... O sea, ¿podría haber una fuerte devaluación del colón frente al dólar? Bueno, el Banco Central tiene reservas monetarias suficientes para poder sostener, y eso es lo que uno esperaría. ¿Durante cuánto tiempo? Hoy tenemos un nivel de reservas monetarias que supera los 7.000 millones de dólares. Eso le da suficiente margen. O sea, creo no yo. debemos ser alarmistas, No. porque también es un tema de responsabilidad. No, es un tema de responsabilidad. Alarmar a la población de que tiene que correr a comprar dólares, porque si no, no va a tener cómo pagar sus deudas en dólares, el carro. Correcto. Aparte de que tampoco es cierto que en crisis las tasas en colones se queden tranquilas. Las tasas de interés en colones también se disparan. Es que no hay salida. Cuando hay crisis económica, toda la población pierde. El otro elemento que sucede cuando una economía entra en crisis es desempleo. Como las compañías no pueden vender, la producción se cae, lo primero que hacen es despedir gente. En Grecia la tasa de desempleo llegó a ser del 30%. Bueno, nosotros en el grupo, en el 20%, digamos, del sector más humilde de nuestra población, ya tenemos un 20% de desempleo. Claro, pero yo estoy hablando de la tasa promedio. Obviamente en los quintiles de ingresos más bajos... promedio es un 9%, 10%. ¿Cómo está? Se multiplicaría por 3. Quiere decir que si en el quintil de ingresos más bajos estamos en un 20 o un 30, multiplique por 3 y ahí estaríamos hablando de 60, 70% de desempleo. Es que eso es lo que yo tal vez cuestiono sin menospreciar el esfuerzo que se está haciendo de los sindicatos de defender sus privilegios. El argumento de que están defendiendo a las clases más populares, para mí eso no es cierto, porque al final quienes sufren más cuando la economía se ajusta por sí sola son las clases más pobres, son las clases que les impacta más el desempleo, son las clases que les impacta más la subida de tasas de interés. Las clases de mayores ingresos tienen colchones, tienen mayor protección. Entonces yo no quisiera imaginarme ese escenario. Creo que el Banco Central, el Ministerio de Hacienda están haciendo su mayor esfuerzo para evitar. El presidente de la República mismo salió en conferencia de prensa contundentemente a pedirle a la presidenta de la Asamblea Legislativa que reactive la discusión del proyecto de las finanzas públicas. El oxígeno que le metió el Banco Central le da 90 días al Ministerio de Hacienda para buscar alternativas. Tienen la recuperación de los 133.000 millones que el Banco de Costa Rica le va a devolver de las inversiones que habían hecho en el Banco Crédito Agrícola de Cartago y sacaron ya un acuerdo de colocación de deuda interna. Hay varios interesados, puestos de bolsa a bancos, para darle los recursos que son suficientes. Lo que tenemos que entender los costarricenses es que el esquema de gasto que se está generando en el país, que es 7% del Producto Interno Bruto que se va en salarios, pluses, incentivos, 8% que se va en transferencias con destinos específicos para educación y otras entidades autónomas, 4% que se va en el pago de intereses, apenas un 2% que se va en obra pública y 0.7% que se va en compra de bienes y servicios. Eso suma como el 21 y resto, supera en 7 puntos los ingresos que recibe el gobierno por impuestos, que son 14 y resto. Tenemos un hueco del 7% del Producto Interno Bruto. Esto, para que lo entendamos, son 4.800 millones de dólares que nos hacen falta. Es como reunir a la familia y decirles, miren señores, no tenemos ingresos suficientes para seguir pagando esos gastos. Entonces lo que uno hace es, pasa a los hijos de una escuela de cierto nivel a otro nivel, se pasa de una casa de un precio más alto a una más baja, empieza a vender cosas que no son necesarias, sale menos afuera a comer. Ese tipo de esfuerzo creo que hace falta hacerlo y que es el componente quizás más liviano del proyecto de reforma fiscal, que casa más al IVA, a renta y a la regla fiscal. Falta meterle más tijera al tema de los gastos e incluso eventualmente ventas de activos que el Estado no necesita para ajustarnos a la realidad que ya nos alcanzó. Don Jorge Benavides, el gobierno está vendiendo las cosas que no son necesarias, está poniendo los hijos en escuelas más baratas, está dejando de salir el fin de semana y gastar plata en el cine o en restaurantes, o el gobierno sigue sin dar el ejemplo y sigue
gastando más de la cuenta, como por ejemplo lo que todos nosotros pagamos, por ejemplo, para mantener a FANAL, la Fábrica Nacional de Licores, que pierde millones de colones en su operación todos los meses, pero el Estado sigue manteniendo esa fábrica que ya, como dijo don Gerardo, si no se puede tener carro, vamos a andar en bus. ¿El gobierno sigue queriendo andar en carros de lujo o ahora va a andar en tren? El gobierno no ha dado ninguna señal de cambio. Seguimos con FANAL abierto, seguimos con convenciones colectivas que ya son por sí solas, ya no se pueden manejar. Sí, porque lógico, la convención colectiva, para explicar un poco a la gente, o sea, bueno, es un contrato entre los trabajadores y al fin y al cabo los jerarcas de instituciones o de municipalidades o lo que sea. O sea, hay el lado de los trabajadores, pero hay el que firma del lado de las instituciones, sea a nivel del Poder Ejecutivo de manera general o de las instituciones autónomas o de las municipalidades, pero alguien está firmando y aceptando reglas que son completamente contrarias al buen manejo como un buen padre de familia de las finanzas de su casa o las finanzas de esa institución. Dos ejemplos claros, FANAL y Recope. Dos instituciones que... A su juicio, habría que cerrar Recope, habría que cerrar FANAL. No tenemos una refinadora que no refina, con una convención colectiva gigantesca, y lo mantenemos nosotros. Y además que firma un contrato como el de Soresco, que le representa al país una gran pérdida mensual, y ahí estamos, además de todo, en un juicio, y además poniendo plata. Y es que la función del Recope es distribuir gasolina, no refina. Pero tenemos una convención colectiva que cubre todo. O sea, Recope y FANAL, para mí, a mi criterio, son dos empresas que hace años... Ok, pero si el gobierno ha tenido la mano dura de llevar hasta este momento, de que se apruebe el plan fiscal, ¿qué le falta al Poder Ejecutivo para tener esa misma mano dura? Y decir, señores de los sindicatos, bueno, además de todo vamos a cerrar FANAL. Vamos a cerrar Recope. Y no solo, hay otras instituciones que no sirven para nada. Disminuir, por ejemplo, ciertos ministerios o ministerios que tienen 2 viceministros y ir unificando y ir ahorrando en todos esos campos. Porque esos son viajes, esos son viáticos, esos son empleados y asesores desnecesarios. Eso es un montón de dinero también. Pero, o sea, eso es de... uso y razón común. O sea, todos lo sabemos, pero ninguno lo aplica. ¿Pero por qué? Siempre ese tipo de proyectos, ese tipo de ideas los llevan, lamentablemente para nosotros, partidos que son minoría en la Asamblea. Y como decíamos Gerardo, aquí gobernar es por alianza. Entre grupos, caballeros, para sacar cierto tipo de proyectos, pero no se sacan los que nos benefician a nosotros. No se sacan ese tipo de cosas. Antonio, adelante, yo quería decir ahí que en favor del gobierno, sí es cierto que el pasado 30 de mayo y semanas después en la Comisión Fiscal, la ministra sí anunció su hoja de ruta de los ajustes que va a hacer en los próximos 4 años. Uno de los componentes es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que en su mejor momento le iba a dar el 1.8% del PIB. Ahora con todos los recortes que hicieron los diputados, si acaso va a dar el 1%. Pero sí, el compromiso es que se le va a entrar a una ley de empleo público para tratar de nivelar esas diferencias. Don Gerardo, de puestos. ¿sabe hace cuántos años yo escucho hablar de una ley de empleo público? Estuvimos a punto. Miles de años, bueno, no tantos miles de años, pero decenas de años en que se habla. Estuvimos a punto. Vamos a poner que las convenciones colectivas no pueden estar por encima de, bueno, en fin. La realidad es que siguen las convenciones colectivas. Otro día, en media huelga, un banco del Estado haciendo convención colectiva y dando ventajas a sus empleados. Sí, media huelga. Lo que quiero decir es que hay una hoja de ruta marcada que también lleva el rediseño institucional. Hay 330 entidades del Estado, muchas de las cuales en salud, vivienda, banca, son repetidas, duplican funciones. La diferencia con esos 1000 años es que nunca habíamos estado tan cerca del abismo como en este momento, salvo la crisis del año 80-81.
Después de ahí, el país realmente pasó la crisis global 2008-2009 con efecto mínimo, se cayó el PIB 1,5%. Grecia, en su peor momento, el PIB se cayó un 15%. Entonces yo creo que o le entramos en serio a esa hoja de ruta con los ajustes que sean necesarios, más el tema de la evasión, elusión, que ya se avanzó. Por ejemplo, hay una ley aprobada desde el año pasado de fraude fiscal que le da herramientas al Ministerio de Hacienda que antes no tenía para evitar lo que se hablaba de parte de Jorge, de la evasión, la elusión fiscal. El tema, por ejemplo, de contrabando, todo lo que es el control del contrabando, todo lo que es la informalidad, más... Y eso no viene de ahora. Nosotros teníamos escáneres en el puerto de Limón que se estaban pudriendo. Chinos, los chinos. Que ahí estaban años y años y años para no culpar solamente el actual gobierno. Y el otro elemento... Desde la época de don Oscar Arias, exacto, doña Laura Chinchilla, don Luis Guillermo Solís. Y el otro elemento que hace falta, y están los proyectos ahí, y que debería correr de manera paralela, es la reactivación económica. Porque si no hay reactivación económica, y hay que tener en cuenta que el ajuste fiscal más bien va a traer un efecto contractivo en la actividad económica y va a reducir en parte la recaudación, si paralelamente no se toman medidas que estimulen el aparato productivo, entonces la recaudación más bien puede ser que se vea reducida. Don Jorge. Don Gerardo, para ampliar lo que se está diciendo, Costa Rica hace muchos años dejó de ser un país que depende del café, de la piña, del melón, y pasamos a ser un país de servicios. Tenemos una educación... El turismo sigue siendo el principal ingreso del país. Sí, pero ahora somos un país de servicios. Tenemos una educación que es privilegiada, porque es una educación excelente. ¿Usted no cree que, porque a mi criterio sí, estamos castigando a los sectores productivos que nos generan empleo con este plan? Porque danos un ejemplo. Zonas francas y perfeccionamiento activo, que son los principales motores para mí económicos de este país, nos producen empleo, cada parque industrial, cada una de esas. Con este plan fiscal lo que estamos haciendo es castigándolos también a ellos, ¿verdad? Y no veo a un corto plazo donde podamos generar más empleo. En este momento, la educación, yo saco el quinto año del colegio, salgo con un perfecto inglés. La educación, si yo no logro entrar en una universidad pública, la educación privada está carísima, la vamos a grabar también. Y la gran mayoría de la población más humilde, en la realidad, por no haber estudiado, salvo estudiantes excepcionales, al fin y al cabo dependen de ir a la educación privada, porque no logran el cupo en las universidades públicas. Entonces, lo que la gente también reclama, sobre todo los estudiantes y las propias universidades, es que ¿por qué cargar con ese 2% las universidades públicas, las universidades privadas, limitando todavía más la posibilidad de esa preparación en un país que es un país que vive de servicios? Sí, pero estamos poniendo carga a zona franca, perfeccionamiento activo, que lo que nos va a generar es empleo. Entre más cargas tenga, van a buscar otros países para poder invertir. Ya ha pasado en años anteriores que muchas empresas de zona franca se fueron a otros países de Centroamérica o del Caribe porque la mano de obra era más barata. Bueno, y ahora vamos a cargar el 13% también a los servicios que únicamente se cargaban a las ventas. No sería. ¿En qué eso va a afectar el día a día de la población, el empleo? Porque yo lo que siento, eso es una mera impresión y no soy ni financista ni economista, soy periodista y abogado. Siento que el país está parado en un compás de espera a ver qué se aprueba, a ver qué se reactiva. Y el único que he escuchado de los expresidentes el día que se reunieron con el presidente de la República fue don José María Figueres, que dijo: la solución de este país es crecer, es impulsar el desarrollo, no es cobrar más impuestos. No todo es impuestos, pero yo creo que con las medidas que en este momento están dentro del plan fiscal, lo que estamos limitando es esa inversión en Costa Rica. No sé. A ver, Costa Rica tiene dos... Si usted viniera de afuera, fuera una empresa multinacional, en este momento usted invertiría en Costa Rica con este cuadro en que no sabemos en qué va a parar. No, porque obviamente estamos en medio de la tormenta, hay mucha incertidumbre y cuando un inversionista extranjero evalúa invertir en un X país, lo primero que se fijan es en la calificación de riesgo.
Y por eso la importancia de sostener la calificación de riesgo. Si nos bajan la calificación de riesgo, pasamos a ser un país, así se dice técnicamente, chatarra, un país basura, un país de alto riesgo, y por lo tanto los rendimientos de la inversión no dan para justificar. Ahora, el tico es valorado. Realmente las compañías extranjeras en lo que es centros de servicio compartido, en lo que es centros de atención telefónica, en lo que es zonas francas industriales, eso está creciendo a un ritmo del 6-7% y generando empleo. Hace una semana yo tenía a Diego Blanco, un gerente operacional de una de las principales empresas de turismo del país. Bueno, y la perspectiva para el 2019, no sabemos ahora, después de los bloqueos y todo eso, era todavía un crecimiento. Vinieron 2.300.000 turistas el año pasado. Eso representa un trabajo directo de 150.000 personas y de forma indirecta otras 450.000 personas. O sea, 600.000 personas y por ende sus familias, más o menos 2,5 millones de personas, dependen del turismo, que es un servicio y que se distribuye al que cuida el caballo, al que siembra, el que trae la comida, al que es guía, el que hipotecó su casa para comprar un Tenemos dos gallinas de huevos de oro. Una es el turismo, que genera más o menos 2.000 y resto millones de dólares por año, y el otro ya es este sector de servicios de zonas francas que genera una suma incluso mayor. Ya los servicios distintos al turismo son superiores. O sea, los servicios ya son superiores en ingresos. El problema nuestro sí es la balanza comercial. En lo que es bienes, nosotros importamos más de lo que exportamos, pero tan importantes son los servicios que cubren ese faltante. Hay un superávit en la parte de servicios. Eso es lo que hay que estimular, porque realmente el tico es apreciado. En cuyo caso, como plan nacional, hay que meter el inglés mandatorio. Hay que meter herramientas digitales, manejo de cómputo y demás. Pero mientras tanto, hay 200 y resto mil personas desocupadas que no tienen esas habilidades. Y entonces hay que pensar en qué tipo de actividades como construcción, agricultura, generan un efecto multiplicador de empleo y promoverlas a través de Banca para el Desarrollo, a través de recursos de los bancos del Estado. Entonces yo creo que ahí nos ha faltado salirnos de la discusión fiscal, resolver el tema fiscal y pensar también cómo promover la inversión, cómo incentivar la inversión, alianzas público-privadas. Si el Estado no tiene plata, ¿cómo va a seguir construyendo obra pública? Aquí hay que traer empresas privadas sin vender el activo, le doy una concesión y me desarrolla la carretera, el puente, el aeropuerto y eso genera empleo. Pero la lógica me indicaba que, la lógica me decía que si iba a meter un paquete de impuestos, también tenía que darle un respiro a ese paquete de impuestos y ver cómo activaba la economía. En este momento estamos castigando la economía con un paquete de impuestos, pero en ningún momento se ha dicho, ok, vamos a reactivar la economía así. Es cierto, la ministra de Hacienda claramente, creo que fue el segundo día de que entró el gobierno, dio sus políticas y sobre esto hoy. Pero en este momento no hay un plan para activar la economía. No lo hay. Y le hago una pregunta a ustedes dos, que ustedes son economistas, ustedes son financistas. Bueno, a las empresas pequeñas, medianas, grandes, nacionales, extranjeras. Ahora los servicios, con el plan fiscal de fortalecimiento de finanzas públicas, se va a tasar todos los servicios. Alquileres, la atención médica privada, la educación privada. Bueno, todo lo que son esos impuestos, de alguna forma esas empresas lo van a trasladar al consumidor. Por supuesto, si una empresa, su servicio para operar va a ser un servicio más caro, pues se lo va a trasladar porque el negocio de las empresas obviamente es ganar dinero. Entonces viene la pregunta, ¿eso no va a generar más desempleo? Con más desempleo, menos consumo, con menos consumo, menos reactivación de la economía, porque obviamente si no hay consumo, pues la economía se va estagnando, vuelve la rueda, que entonces si no hay consumo, mejor despido gente, porque los productos que estoy produciendo o los servicios que yo estoy dando ya no me dan para tanto, corto 1, 2, 3, 10, 15, 100 empleados. Y es más gente buscando empleo, más gente en la pobreza, y ahí viene el otro lado de la moneda. Sí, y para eso tenemos el ejemplo de Limón
y de la zona de Punta Arenas. En el caso de Punta Arenas, los pescadores no pudieron seguir con la pesca de arrastre, quedaron ahí con sus barcos pudriéndose. ¿En qué se metieron? Narcotráfico y prostitución, porque la gente no va a dejar sus familias morir de hambre. El que piense que alguien va a estar ahí en su casa, o pues cometer delitos de otro tipo. O sea, y igual en la zona de Limón. Y el recelo que tienen y la preocupación que tenían los del sector turismo es que si baja el turismo, eso va allá al final, al último, al guía, al que da el primer servicio allá, como pasó, por ejemplo, con los cruceros, que aquí tuvimos también don Alex Arias de Royal Caribbean y Celebrity Cruise, que lógico, llegó el crucero, cuando vio que no iban a haber empleados, se fue para Panamá. Y todos los autobuseros, todos los artesanos, todos esos, ahí quedaron sin poder dar su servicio y sin recibir su dinero. O sea, siendo usted abogado y periodista, pues sabe bastante de economía. Efectivamente, todo lo que usted ha dicho es correcto y por eso ese círculo vicioso hay que romperlo. En el sentido, como decía Jorge, de que uno tiene que trabajar paralelamente con el tema fiscal y el tema de la reactivación económica. La ministra de Coordinación del Equipo Económico, en mi criterio tal vez un poco tarde, pero ya lo anunciaron, sí manifestó que el Ejecutivo va a presentar o va a incentivar lo que es, por ejemplo, educación dual, ¿verdad? Como existe en Alemania, lo que es teletrabajo, lo que es jornadas flexibles laborales, lo que es pago proporcional de cargas sociales. Si yo quiero hoy contratar a un trabajador tiempo parcial, resulta que las cargas sociales tienen que ser tiempo completo. Entonces eso desestimula o hace que la gente se vaya al sector informal. Hay que ver cómo se atrae a la formalidad gradualmente cargas sociales para MIPYMES. Con un Estado que es enemigo de la formalidad, porque hace de todo para que la gente... La tramitomanía, sí, que se llama, tenemos que tener un cambio cultural total. Son 2:52 minutos, estamos en 89.1, 2 minutos y medio para cada uno, para decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la visión del país? A mí me encantaría tenerlos a ustedes, tal vez no el próximo jueves, porque todavía va a estar en el medio de las decisiones, pero tal vez de hoy, en 2 semanas, que se habrá aprobado o no, para que ya veamos las consecuencias bueno, sea del final de la huelga o sea de la aprobación del plan fiscal. Pero 2 minutos a cada uno. A ver, don Jorge. Esperanzas. ¿Qué podemos hacer con el país? Primero que nada, ya se agotó el tiempo, como hablábamos al principio. Ya vamos para la Asamblea Legislativa, la parte final. Y ahora es un reacomodo, y me voy a dirigir a las personas que están oyendo, un reacomodo de sus negocios, un reacomodo de sus finanzas personales, un reacomodo de los gastos de su casa. Es el momento oportuno para tomar decisiones. Ahorro como primera recomendación, medir muy bien los gastos, saber qué necesito versus qué deseo, darle prioridad a mis necesidades. No estamos en un momento de estar gastando ni de estar invirtiendo en cosas que no nos van a hacer productivas a nuestra casa, a nuestro negocio. Cuidemos lo que tenemos en este momento. Estamos en un momento de incertidumbre, no sabemos a dónde nos va a arrastrar este asunto, y cuidar lo que tenemos, cuidar nuestro patrimonio, cuidar nuestro trabajo y hacer ajustes en la casa y en el trabajo. Don Gerardo Corrales, 2 minutos. A ver, mi mensaje es el siguiente: todos estamos metidos en el mismo barco que se llama Costa Rica. Mentiras que esto es un juego que se llama de suma cero, unos ganan, otros pierden. No, si Costa Rica se va al barranco, todos nos vamos al barranco. Por lo tanto, yo creo que llegó el momento que los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos reflexionen y que digan: aquí hay que llegar a un acuerdo nacional de emergencia. No es posible seguir sosteniendo y defendiendo privilegios, no es posible seguir evadiendo impuestos. O nosotros tomamos un sentimiento nacional, o como pasó en Grecia, como pasó en Argentina, quien va a terminar resolviendo la situación es un ente externo, el Fondo Monetario Internacional. Y cuando un ente externo entra a un país, ahí sí que las medidas son drásticas, ahí sí que los programas de ajuste que los vivimos después de la crisis del 80 llevaron a medidas de despidos masivos, llevaron a medidas de congelamiento de salarios,
llevaron a medidas de ajustes de tasas de interés relevantes. Por lo tanto, yo creo que es conveniente tratar de decir, bueno, en esta situación, ¿qué corresponde? Mi lectura es el plan fiscal con un par de ajustes que los sindicatos vayan a negociar, que se aprueben las próximas 2 semanas. No veo más tiempo que 2 semanas, para que entonces la ministra de Hacienda, con esa luz verde, pueda obtener financiación adecuada a más largo plazo, tasas de interés más bajas y seguir con todo el ajuste del aparato estatal y de promoción de la actividad privada para que el país se reactive, seamos optimistas y salir adelante, porque si no, lamentablemente, la crisis que se viene nos va a llevar a situaciones que se demuestra que cuando un país entra en crisis, retrocede en el tiempo mínimo entre 10 y 20 años. Todos tenemos que ceder. Bueno, muchísimas gracias, don Gerardo Corrales, consultor independiente, economía, finanzas, don Jorge Benavides, también consultor independiente. Muchas gracias también Randall Díaz, que estuvo por teléfono. Para terminar, compromiso CRC, nada más quisiera citar lo que sale hoy en el periódico, que don Albino Vargas denunció que le violaron la libertad de circulación. A don Albino lo hemos tenido aquí en diferentes entrevistas y abrimos también siempre el espacio a los sindicatos, pero por favor, don Albino, y todos los bloqueos que han tenido en las carreteras, en que uno tenía que quedarse horas esperando para tener esa libertad de circulación. Así que tal vez usted respiró un poco de la propia medicina. Eso independiente de mi visión personal de si se debe o no evaluar con más profundidad el plan fiscal. Les agradecemos. Son 2:57 minutos, 89.1, Compromiso CRC. Vienen los compañeros con las noticias de la hora. Gracias. Concluye Compromiso CRC, un programa para debatir, encontrar soluciones y compromisos a los principales problemas de Costa Rica, porque nuestro compromiso con Costa Rica es real. Compromiso CRC con Antonio Alexandre García en CRC 89.1 Radio. Acompáñanos todos los jueves al ser las 2 de la tarde. Contexto 360. Un programa donde ponemos en contexto los principales temas de la realidad nacional e internacional para fortalecer su opinión y construir en democracia. Contexto 360. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. Aprovecha en Maxi Palí el Maxi Septiembre del ahorro y llévate aceite de soya Clover litro y medio a 1,475. Detergente Ultra Clean Fuerza Solar 2,5 kilos a 2,000.